Bien, buenas tardes. Por favor, pongan su asistencia. Gracias. Bien, en la última clase estábamos tratando de explicar el marco regulatorio del nuevo derecho del mar y concluíamos en que la CONVEMAR podía aplicarse a El Salvador desde la posibilidad, permíteme, estaba esperando desde la pertenencia de El Salvador a otras normas de derecho internacional, como era el caso de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Está fallando esto. Por lo tanto, pues, aunque la CONVEMAR aún no haya sido ratificada por El Salvador, no quiere decir que El Salvador pueda desconocer esas obligaciones internacionales. En gran parte, pues, a eso se debe la adecuación a que hicimos referencia en cuanto al derecho civil salvadoreño. Fundamentalmente, esa situación se debe a que El Salvador, desde la existencia de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, entendía esa situación. Prueba de ello, pues, es nuestro respeto, e incluso queda para la historia en una sentencia internacional, como la de 1992, el hecho que incluso entendemos plenamente los alcances del artículo 127, que establece que ningún Estado puede aducir a su derecho interno para no cumplir una obligación internacional. De esa forma, estamos plenamente vinculados a ello. Hacíamos referencia, por ejemplo, a los términos empleados por la Convención, en la cual aparece en la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Veíamos la ratificación, aceptación, aprobación, adhesión. Para nosotros es ratificación, no lo hemos ratificado. En otro término, Estado contratante, un Estado que ha consentido en obligarse por el tratado, haya o no entrado en vigor. Por lo tanto, tenemos la calidad de Estado contratante. Se entiende por parte un Estado que ha consentido en obligarse por el tratado o con respecto al cual el tratado está en vigor. Esta es lo que no podemos ser parte del tratado porque no lo hemos ratificado. De tal suerte, pues, que la convención, sin perjuicio del significado en que esos conceptos entran en el derecho nacional, para nosotros, el B entra ratificación, Estado contratante,
porque hemos firmado el tratado, pero no se encuentra en vigencia. Y no somos parte aún del tratado en la definición del derecho de los tratados. El artículo 7 establece los plenos poderes, es decir, un documento, como lo vieron en derecho internacional, el cual es necesario para que alguien pueda comprometer a El Salvador a obligarse por un tratado. Los plenos poderes, pues, son emitidos por la Cancillería. A ver si alguien se recuerda en qué consisten los plenos poderes. Nadie. Decir, pues, porque estamos hablando, dime, Ruth. Bueno, los plenos poderes son como una figura legal que otorga el presidente de la República, en este caso El Salvador, y son facultades extraordinarias para gobernar por decreto durante un periodo determinado. Eso está contemplado de acuerdo a lo que he investigado en el artículo 168 de la Constitución de la República. Puede expedir decretos, tomar decisiones en circunstancias normales que requieren su aprobación. ¿Estás de acuerdo, María Fernanda? Sí, estoy de acuerdo. ¿Y tú, Karen, Beatriz? Sí, yo también. Pues están todos completamente equivocados. Yo creí que habían estudiado internacional público. Vean los plenos poderes para firmar un tratado. Es un documento muy formal que se otorga a quien va a firmar un tratado para que pueda comprometer la voluntad soberana de El Salvador. Quienes no necesitan plenos poderes, no necesitan plenos poderes para firmar un tratado, los que integran la presidencia de la República. Entonces, el presidente no necesita plenos poderes. El canciller no necesita plenos poderes. El vicecanciller, los ministros no necesitan plenos poderes, porque integran a través del Consejo de Ministros la institución que se denomina Presidencia de la República. ¿Quiénes necesitan plenos poderes? Por ejemplo, la Convemar fue firmada por el embajador Mauricio Rosales en 1984. A él, a pesar de que es nombrado como representante permanente ante las Naciones Unidas, no tenía la capacidad para comprometer la voluntad soberana del Estado. Entonces, se le otorgan los plenos poderes en el documento mediante el cual el gobierno de El Salvador le autoriza exclusivamente para firmar un tratado internacional. Cuando hablamos entonces de plenos poderes, de acuerdo a la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, el Estado emite ese documento a quien lo necesite para la adopción o la autenticación del texto de un tratado o para manifestar el consentimiento del Estado en obligarse por un tratado. Se considera que una persona representa a un Estado para la adopción del texto. Se manifiesta la voluntad soberana de obligarse. Por eso se necesitan los plenos poderes. Para adoptar el texto de un tratado, una conferencia internacional,
En ese caso, por ejemplo, es diferente, porque es una conferencia internacional. ¿Se puede firmar? No, es una votación, igual como surgió la Convemar. Repito, se ingresa la iniciativa, la propuesta en la Asamblea General de las Naciones Unidas de la necesidad de una convención sobre el derecho del mar. Va a la Asamblea General, ahí se vota. Entonces se aprueba la iniciativa y se le reencomienda la tarea al Comité Jurídico de las Naciones Unidas, que redacte un texto. Como 10 años más tarde aparece el texto. Miren, secretario general, aquí está el final, el borrador que el Comité Jurídico ha preparado. El secretario general lo incorpora en la agenda. Esto lo vieron en organización internacional. Entonces, entra como punto de agenda, la Asamblea General vota y decide que el texto sea tratado en una conferencia especial. Ahí se crea la conferencia sobre el derecho del mar que se realiza en Jamaica. Ahí en Jamaica, El Salvador interviene como Estado negociador. Luego se vota y el texto pasa a la Asamblea General. El secretario general lo agenda en la siguiente reunión y así es como la Asamblea General pone a disposición de los tratados para la firma definitiva. Entonces, para poner esa firma, si no es un presidente o el canciller en este caso, tiene que presentar los plenos poderes. Bien. El artículo 11 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados también regula la forma de manifestación del consentimiento en obligarse por un tratado. ¿Cómo se manifiesta? Mediante la firma. Si es bilateral, mediante el canje de instrumentos que constituyen un tratado, es decir, ya ratificado. La ratificación, la aceptación, ya vimos que tiene la aprobación o adhesión, son los conceptos que son sinónimos. Para nosotros es ratificación, o en cualquier otra forma que se hubiera convenido. De tal suerte, pues, que el consentimiento es igual. Todas las niñas que están en este curso algún día se van a casar. Y los niños también. ¿Qué manifiestan cuando firman el contrato matrimonial? Su consentimiento. Nadie las puede forzar y nadie los puede forzar. Entonces la firma. Para la firma se necesitan los plenos poderes porque es el acto en el cual va a expresar el consentimiento. En el artículo 43 de la misma Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, dice obligaciones impuestas por el derecho internacional, fíjense bien, independientemente de un tratado. ¿Qué es lo que nos está diciendo el artículo 43? Que existen obligaciones impuestas por el derecho internacional independientemente de un tratado. Por eso está hablando del derecho internacional consuetudinario. Incluso aparece la nulidad, terminación
o denuncia de un tratado, el retiro de una de las partes o la suspensión de la aplicación del tratado cuando resulten de las aplicaciones de la presente convención o de las disposiciones del tratado, no menoscabarán en nada el deber de un Estado de cumplir toda obligación enunciada en el tratado a la que esté sometido en virtud del derecho internacional, independientemente de ese tratado. Entonces, vemos, por ejemplo, para no usar otro caso, El Salvador. Después de la agresión cometida contra Honduras, independientemente de que estuviésemos obligados a no recurrir a la amenaza ni al uso de la fuerza en las relaciones internacionales, invadimos Honduras. O sea, pues de que hacer eso no es privilegio de las grandes potencias. Aquí se dice, no, que los Estados Unidos invadieron Granada. Sí, se ve feo. Que los Estados Unidos invadieron Panamá. Los Estados Unidos invadieron República Dominicana. Pero también El Salvador invadió Honduras. Es decir, pues, que la norma existe, que la cumplan, esa es otra cosa. Que Rusia invadió Ucrania, pues sí, es agresor. Ahora, en la evolución del derecho internacional y especialmente del derecho penal internacional, pues otro fin puede suceder a estos mandatarios. Sin embargo, pues nosotros ratificamos el Estatuto de Roma 2016, porque hasta esa fecha se pudo convencer a los señores del Frente Farabundo Martí la cláusula de no retroactividad del Estatuto de Roma. Bien, volviendo al tenor del 43, es absolutamente claro, obligaciones impuestas por el derecho internacional independientemente de un tratado. Desde el momento en que se pertenece al sistema de las Naciones Unidas, existe un sistema jurídico internacional contemporáneo que, si lo encontramos, la forma de aplicación es consuetudinario y positivo. ¿Quién tiene la potestad? La Corte Internacional de Justicia. De esa forma, pues, aunque el tratado sea declarado nulo, también la convención, como les enseñaron, establece las hipótesis cuando un tratado sea nulo. La terminación o denuncia de un tratado. Es decir, todo Estado tiene el derecho de denunciar el tratado. Simplemente interpone la denuncia y termina. El caso de denuncia, nosotros denunciamos el Tratado Interamericano de Solución Pacífica de Controversias después de la experiencia con Honduras. Cuando entró en vigor, 2 años más tarde, dejamos de ser parte. Pero eso no quiere decir que no estemos obligados por otras normas de derecho internacional independientemente de ese tratado. Estamos obligados a solucionar pacíficamente las controversias por la Carta de las Naciones Unidas. Por ejemplo, terminación. Veamos un caso de terminación. ¿Alguien se acuerda? Por ejemplo, el tratado
de libre comercio con Taiwán. Se rompen relaciones con Taiwán y en el tratado se establece esa forma de terminación. Si una de las partes centroamericanas lo denuncia o termina, entonces ahí desaparece el tratado. Sigue vigente por los 6 meses posteriores a ese momento. Pero seguimos importando cuestiones de Taiwán, mercancías. Tenemos una conexión bastante larga. Lo que pasa es que no hay libre comercio. Entonces hay que pagar impuestos. Pero las normas del comercio internacional reguladas, por ejemplo, sigue vigente el GATT en nuestra relación con Taiwán. Y estamos obligados a respetarlo. Entonces, pues independientemente de que se declare nulo un tratado, que se termine, que se denuncie, que se suspenda la aplicación del tratado por reservas, etcétera, eso no termina, no menoscaba en nada para que el Estado deje de cumplir con las obligaciones internacionales, no en virtud de ese tratado, sino de toda la enciclopedia jurídica internacional. Bien, el derecho del mar. Bien detenido esto, pues vemos que aparece a partir de 1994 en vigencia la CONVEMAR. Es, en términos generales, una incorporación a lo que en el artículo anterior se denomina derecho internacional. Por lo tanto, es aplicada también en términos consuetudinarios. Por lo tanto, el derecho del mar, pues, establece derechos y obligaciones entre los estados, aunque vemos la manifestación clara, diáfana, transparente de lo que se conoce como un desafío a la voluntad soberana de los estados, porque en la forma en que nace esta norma jurídica en el sistema de San Francisco, como se ha firmado la carta, la tenemos que aceptar. No hay opción. Esta norma surge a través de una iniciativa en Asamblea General, con todo el procedimiento que les he descrito, pasa el comité jurídico a la Asamblea General, otra vez se vota, se llama una conferencia, ¿y qué es lo que sucede? Todo es como la Convención de Viena lo establece, en ese caso, por mayoría. Y los que están de acuerdo están bien, gracias, pero se les va a aplicar consuetudinariamente. ¿Hay voluntad soberana? Probablemente sí, pero no plena. Porque El Salvador fue un estado negociador, fue un estado contratante porque firmó, y lo es de acuerdo a la Convención de Viena, pero no es estado parte porque no lo ha ratificado. Pero en ningún momento, por muy soberano que sea El Salvador, puede impedir la aplicación consuetudinaria de sus normas. ¿Alguna pregunta hasta el momento? En conclusión inicial, pues el nuevo derecho del mar es positivo y convencional,
pero también es aplicable de forma consuetudinaria mediante otras normas, en este caso la pertenencia a las Naciones Unidas, la pertenencia como parte de 2007 a la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, y por lo tanto, pues nos es aplicable, aunque no seamos parte de ella. Por otra parte, también no sería aplicable siempre en sede judicial internacional. Estamos hablando de la Corte Internacional de Justicia, no en los tribunales que establece la CONVEMAR. Bien, el derecho del mar que vamos a estudiar, no todo, porque ven, el programa es demasiado amplio, es muy optimista en esto. Básicamente son 320 artículos más los anexos, que son igualmente oponibles a los estados. ¿Por qué? Porque pertenecen a la convención, pero desarrollan cuestiones absolutamente específicas que no se van a desarrollar en el articulado de la convención, y además establecen ejemplos específicos para cada tema que hacer. Como vamos a ver, se habla de líneas de base rectas, por ejemplo. En ese sentido, se dice que se van a tirar desde la más baja marea, pero no dice cómo. Eso lo dice el anexo. Y a igual, si entendemos la relación ipso iure de que cuando los estados firmaron la Carta de las Naciones Unidas, que es lo que dice, que el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia está adherido a la Carta. Por lo tanto, al firmar la Carta, aceptan el Estatuto igual. Al firmar la Convención, al ratificarla, aceptan los anexos. Vemos entonces pues que hay una internacionalidad, es decir, de derecho internacional público en la Convención y una especialización. Esta especialización nos lleva a los ámbitos de aplicación de la CONVEMAR. Entonces vamos a empezar pues por los ámbitos de aplicación. Es decir, están los 320 artículos y sus anexos, pero los artículos van estableciendo las obligaciones a través de hipótesis supuestos que tienen un ámbito de aplicación específico. El primer ámbito de aplicación es el espacio geográfico. ¿Qué es el espacio geográfico? Bueno, es el espacio físico. El espacio físico, para denominarse espacio geográfico, es porque así se acordó y se organiza ese espacio geográfico, que es físico, por la sociedad internacional. Es decir, hay una forma unívoca de entender ese espacio geográfico. Desde ese punto de vista, pues, mantiene la óptica territorial en la que se desenvuelven los estados.
y sus diversas interrelaciones. Acá se nos ocurre recordarnos el principio del 84. El territorio sobre el cual El Salvador ejerce jurisdicción y soberanía es irreductible y además de la parte continental comprende, dice, 2 puntos. Es la descripción que nuestra Constitución hace de ese espacio geográfico. Y la Convención se refiere al espacio geográfico líquido y también a la plataforma continental y al lecho marino, y también al espacio estrictamente líquido en el océano. Por lo tanto, pues vemos que es la materialización jurídico-espacial de la organización económica, política y cultural de esa sociedad. Eso entendemos por espacio geográfico. Ahí está, en nuestra Constitución, pero la Convención sobre el Derecho del Mar se refiere precisamente a esa parte que no todos los estados del planeta tienen, que es costas, ribera y mar perteneciente a un mar o un océano. Lo importante es que se regula el espacio geográfico y se le ponen nombres. Por supuesto, lo podemos ver desde un punto de vista geométrico. Acá aparecen lo que se integra dentro del concepto nodos. Los nodos son ciudades, hitos. También dentro de esa vista geométrica son líneas. Entre las líneas tenemos fronteras, infraestructura de transporte y comunicación que se trazan para el intercambio de servicios y cosas, mercancías. También hay áreas al interior de ese enfoque geométrico. Aquí en las áreas aparecen el uso del suelo y los lugares que tienen una amplia definición como lugar. Aquí vemos flujos, intercambio de información, mercancías. Es decir, en los flujos vemos intercambios de información en cualquier sentido, mercancías que se trasladan de un lado a otro en transporte, líneas que se trazan como rutas comerciales para que no choquen los barcos. No van a creer que porque el mar es intenso no pueden chocar, como no. Jerarquías aparecen ya en distinto de los nodos, aparecen rango de las ciudades y los lugares y también las difusiones. En esas áreas geográficas también aparece el espacio aéreo, el mismo lecho marino que puede, e inicialmente así fue, permitió la comunicación intercontinental con cables submarinos. Incluso pues entiendo que desde hace algún tiempo están cambiando los cables submarinos que inicialmente eran de fibra de cobre, ahora los están cambiando por fibra óptica, que por supuesto
envía hasta el infinito la capacidad de comunicación, porque no todo es posible a través de satélite. Probablemente más adelante, si no hay mucha saturación en la banda geoestática, podría darse todas las comunicaciones por satélite, pero hasta el momento no es posible. La gran cantidad de comunicación y además un tanto segura es a través de fibra, en este caso, fibra óptica. También dentro de esta categorización geográfica aparecen categorías de estados. No estamos hablando de estados de primera, segunda o tercera categoría, no. Estamos haciendo una categorización de estados por su ubicación en el planeta, geográficamente. De esta manera se encuentran los estados ribereños o costeros. Entonces, El Salvador es un estado ribereño o un estado costero, es decir, tenemos costas. Podemos encontrarlas, por ejemplo, en el artículo 2, el 14, 24, 25 y 142 de la Convención de Jamaica, que hace referencia, pues, o utiliza la categoría, hace mención en los supuestos de sus hipótesis fácticas, los estados ribereños o costeros. Entonces, la primera categoría, de acuerdo a la ubicación geográfica, es de estados ribereños. Estos son los que poseen litoral en los océanos, pero también en mares y lagos. Así tenemos, por ejemplo, los grandes lagos, en los cuales en el Erie, por ejemplo, es decir, en el Hurón, tiene fronteras con Canadá. Hay división. La ribera es en un lago. Lo mismo, nosotros tenemos el ejemplo acá del lago. ¿Qué lago tiene dos estados ribereños, Elvin y Van, acá en El Salvador? ¿Alguien dijo yo sé? ¿No vieron geografía económica y política? ¿Alguien tiene la respuesta? ¿Qué Buenas lago? tardes, licenciado. Dime, Rolando. Creo que se refiere al lago de Ouija. Correcto. Entonces, gracias por salvar al curso. Creo que no pusieron atención en estas asignaturas. Ahora les está haciendo falta. Eso lo aprendieron cuando vieron en serio por primera vez el mapa de El Salvador, ¿verdad? Les enseñaron que hay un departamento que se llama Santana y hay un lago que se llama Ouija, pero no es solo salvadoreño. Tiene Rivera, otro estado, que es Guatemala. Entonces vemos que los estados ribereños también se refiere a lagos y ríos. ¿Mm? En este caso, por ejemplo, desde 1938, como dice la Constitución, no tenemos problemas con Guatemala. Ahí hay un río. Y el río tiene dos estados ribereños. ¿Cómo se llama ese río, Cristian?
Cristian Alexis. El Lempa. Jesús María Los Toros. Febe. ¿Alguien tiene la respuesta? Ajá. El río Paz, tal vez. Y el río Parrot, ¿qué costó hallarlo en Google? Miren, jóvenes, pongan más atención. Estas son preguntas de sexto grado, lo más. No de quinto año en relaciones internacionales. Pero en fin. Los ribereños, pues, son los más numerosos en esta categoría de estados de la Conmemar. Como vemos, ahorita como vemos el ejemplo, pues los Estados Unidos de América tiene costas en el Atlántico, dentro, en el Océano Atlántico hay un golfo que es el de México, tiene también costas en el Océano Pacífico. Son países que se conocen como bioceánicos, igual que México, igual que Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia. ¿Mm? Sin embargo, Venezuela, por ejemplo, es un país que tiene ribera solo en un océano, en el Atlántico, pero en el espacio que se conoce como el Caribe. Vemos Cuba, que es ribereño del Mar Caribe al interior del Océano Atlántico. Igual Haití, República Dominicana, un estado asociado a los Estados Unidos, Puerto Rico, Granada, San Kitts Navy, en fin. El Salvador también solo tiene costas en el Océano Pacífico. Honduras se describe constitucionalmente como un estado bioceánico. Y hasta cierto punto tienen razón, porque tienen ribera en el Golfo de Fonseca, y el Golfo de Fonseca, pues, es una bahía que se encuentra en el Océano Pacífico. Pero ellos dicen que son bioceánicos porque tienen costas en el Océano Pacífico, de acuerdo a su interpretación de la sentencia de 1992. Cuestión, pues, que debido a la imposibilidad de cumplir esa sentencia, pues sigue siendo un sueño hondureño. En los estados, otra categoría es los estados sin litoral o mediterráneo. Los encontramos su referencia en el 69, 124 a 132 y en el 254. Son 45 estados mediterráneos. Ese es el concepto más popular y el que se deben acostumbrar. O estados sin litoral. Son sinónimos, pero se utiliza más estado mediterráneo. Entonces, acuérdense que no se está refiriendo a los estados que tienen riberas en el mar Mediterráneo, que normalmente
se les conoce así, un estado mediterráneo. Pero eso es porque tienen costas en el mar Mediterráneo. Aquí se refiere a que no tienen costas y son 45 estados. ¿Qué estados se encuentran en el mar Mediterráneo, Jairo? Dame 3. ¿Estás presente, Jairo? No está presente. Rebeca Saraí. Sí, sería Chipre. 1. Ajá, quiero ver, Croacia. Ahí tenemos algún problema. ¿Dónde jugaba Messi? ¿En qué república? Ajá, Kevin. Hola, quizás agregando los últimos dos países podríamos agregar a Túnez y a Italia también, o a España. Italia, correcto. Bien. Entonces, esos son países que se conocen como mediterráneos, pero en la convención no se refiere a que tengan costas en el mar Mediterráneo, sino que están rodeados completamente por tierra. A eso se refiere. Por ejemplo, acá en América tenemos el caso de Bolivia. Pueden ver, está rodeada completamente por tierra, no porque así haya nacido, sino que porque perdió 400,000 kilómetros cuadrados en la Guerra del Pacífico. Vemos también Paraguay, completamente rodeada por tierra. Entonces, en América encontramos 2 países mediterráneos. ¿Mm? Si nos vamos a África, aquí encontramos muchos países mediterráneos, que sin embargo tienen ribera en ríos y lagos. La Burkina Faso, completamente rodeada por tierra. Chad. Mali. Nigeria. República Centroafricana. Ahí hasta un emperador tenía, ¿no? Ruanda. Sudán del Sur. Uganda. ¿Alguien se acuerda algo de Uganda? Que fue conocido a nivel internacional y hasta una producción de Hollywood se llevó a cabo. Al genocidio de Uganda en los años 70, creo. Sí hubo genocidio, pero ese no le dieron la relevancia comercial de Hollywood. De ahí había un dictador que se llamaba Idi Amin Dada, que hizo un acuerdo con la con los terroristas entonces palestinos. Ahora pues es una autoridad palestina, aunque tiene algunos
elementos terroristas que no reconocen a Israel, entonces secuestraron un avión, lo llevaron a Entebbe, dejaron libres a todos los que no eran judíos, secuestraron a los judíos y pues ni modo pidieron a cambio algo. Los israelitas simplemente accionaron, montaron un gran operativo militar. Imagínense desde dónde se encuentra Israel y volar hasta ahí, rescatar a sus judíos y llevarlos de regreso a casa. Y solamente tuvieron una baja, que era el jefe de la operación, imagínense, y una señora que quedó en un hospital. Bien, Zambia, Zimbabue. Entonces vemos que existen una gran cantidad, 45 estados en este planeta, que tienen la calidad de estados mediterráneos. Como podemos ver, pues, si vemos este mapa que le hacen falta bastantes, podemos encontrar así rápidamente un sinnúmero de países que son mediterráneos. Bien. También existe la categoría de estado archipelágico o insular. Hasta el momento hay 34 estados archipelágicos. Vayamos en referencia a ellos en el artículo 46 a 54 de la Convención de Jamaica o la Convención de Montego Bay o la Convemar. 3 sinónimos. Estos, pues, son los que están rodeados completamente por agua. Como Japón, por ejemplo. También existen actividades reguladas por la Convemar. Parece la navegación, la jurisdicción penal y civil, también actividad de investigación y exploración científica, por supuesto la explotación, que las dos grandes áreas son recursos ictiológicos, es decir, los recursos vivos que se encuentran en los océanos, pero también los minerales, que se encuentran normalmente en el fondo, en el lecho marino o en el subsuelo marino. Los que se encuentran en el lecho marino se llaman nódulos, que se han formado a través de millones de años. No se forman rápidamente. Y eso se debe, pues, a la capacidad del solvente más fuerte por naturaleza, que es el agua. El agua disuelve la parte superior de los continentes, arrastra hacia el mar todos los minerales y todas las cuestiones. Por eso ustedes ven en tiempos lluviosos en nuestro país los ríos parecen de chocolate, con la gran cantidad de erosión que lleva el agua. Y cada vez ha sido más espeso por la deforestación que existe, etc. Esa agua va a parar al mar. Las corrientes marinas, los vientos que también generan movimientos del agua, las mareas
por la presión de la luna, va disuelta en el agua y, por supuesto, los minerales no se disuelven en el agua. Las moléculas quedan intactas. Por lo tanto, pesan y se decantan. Y al decantarse, dependiendo de la profundidad que tenga el océano, así van siendo sometidos a presiones que los unen. Y los más ricos, los más codiciados, son los nódulos de manganeso, cobalto, en fin, hay un sinnúmero de nódulos que lo sacan por succión, porque se encuentran en los lechos marinos. Nosotros, por ejemplo, que tenemos la ventaja que de un abismo de 4.500 a 6.000 metros de profundidad, para que nos imaginemos qué profundo es, cabe casi 3 veces el Pital, el Cerro del Pital, con todo y la conformación geográfica de El Salvador. Tendríamos que poner 2, casi 3 pitales. Si ponemos 3, logramos una isla. Así es de profundo. Es decir, el Pital tiene 2.740 metros sobre el nivel del mar. 2 cerros del Pital quedan bajo el nivel del mar en esa fosa. Entonces ahí debe haber nódulos y está dentro de nuestra zona económica exclusiva. Entonces está regulado. También hay otras actividades muy peligrosas que son las de contaminación. Y por lo tanto, viene otra actividad, para no seguir, que es la conservación del mar. Ahí, imagínense los barcos, este es un barco post-Panamax. Se llama post-Panamax porque para aprovechar el espacio se construyeron barcos de contenedores que se llamaban Panamax, es decir, lo máximo que podía admitir las esclusas del Canal de Panamá. Por eso lo terminaron hasta 2014 las remodelaciones y actualizaciones del Canal de Panamá, porque cuando se construyeron los barcos Panamax era el máximo, es decir, 50 centímetros a cada lado del borde de las esclusas y del canal. Es decir, que necesitan, si tienen ladrillos en su casa, vean, 2 ladrillitos, con 4 se hace 1 metro. Si son de 40, pues un ladrillo de 40 y 10 centímetros. Imagínense, iba chollando el canal, pues. Entonces hicieron estos barquitos que son más anchos, que se llaman post-Panamax. Es decir, son barcos que necesitan puertos como el que se construyó aquí en El Salvador, el puerto de la Unión Centroamericana en La Unión, porque la cantidad de intercambio es tal que necesitaban puertos de esa naturaleza. Desafortunadamente, por cuestiones de corrupción, no se abrió desde 2007, cuando se terminó ese puerto. Lo vamos a ir a ver. De esta manera, pues podemos darnos la importancia que tiene ahora la activación
de ese puerto en El Salvador y se está hablando pues al final de que es posible el canal seco, es decir, todos esos contenedores dentro de la actividad de navegación civil que se pueden realizar. En cuanto a la jurisdicción, lo mismo, se regula el estado que tiene la jurisdicción dependiendo del transporte. Si un delito se comete en el mar territorial de El Salvador, hay una competencia regulada. La investigación y exploración también es regulada, no cualquiera va a decir vamos a investigar, no, tiene sus propias regulaciones, no digamos la explotación. Y la contaminación también tiene consecuencias. Este es un barco de guerra, este es un barco muy famoso de investigación. Y por supuesto, pues las actividades que conllevan o involucran la fuerza naval. Hay también actividades migratorias, comerciales, etc. Los espacios geográficos, entonces, aparecen claramente en la Convención. Esos espacios geográficos los encontramos, por ejemplo, la referencia a aguas interiores. Es decir, este es un concepto que ha regulado específicamente en la Convención, lo encontramos en el 2, 8, 9, 10, 18, 25, 27, 28, 35 y 50 de la Convención de Jamaica. Se establece que las aguas interiores pueden ser marítimas o continentales, incluyendo en estas últimas las pertenecientes a lagos, embalses y ríos. De esa forma, pues podemos ver que se hace referencia a las aguas interiores. Vamos a ver también cómo al trazar las líneas de base del mar territorial, lo que queda, un lado de la línea está frente al mar y el otro lado de la línea está frente a la costa. Todo lo que queda, digamos, detrás de la línea es agua interior. Y lo que queda frente a la línea es mar territorial hasta las 12 millas, si se puede. Aquí tenemos una gráfica, una toma que es una vista de elevación, es decir, se está viendo desde arriba. Lo que les enseñaron allá en manejo de crisis, solución y transformación de conflictos, en el punto del programa 3.7, porque se iba a utilizar aquí. Entonces es una vista desde arriba. Hagan de caso que son un dron, pues. Vemos la alta mar. La plataforma continental. Claro que va desde la playa hasta esa altura, donde va bajando. Podemos ver la zona económica exclusiva, que termina hasta las 200 millas marinas. La zona contigua, que llega
hasta las 24 millas. Vemos el mar territorial, que llega hasta las 12 millas desde la línea de base en el punto de la más baja marea. Las aguas interiores, lo que queda detrás de las líneas de base. Ahí tenemos una vista lateral en profundidad. Que podríamos colocarla ahí. La podemos ver desde el fondo. Cómo se va conociendo. Vamos a pasar a ver entonces el mar territorial y la zona contigua. Esto ya es la convención. En su parte segunda, que se refiere al mar territorial y a la zona contigua. En la sección 1 aparecen disposiciones generales. En el artículo 2 dice régimen jurídico del mar territorial. Entonces entendemos que es el régimen que establece una situación jurídica del mar territorial, del espacio aéreo situado sobre el mar territorial y de su lecho y subsuelo. Como podemos ver, la Convención en su artículo 2 engloba y establece el régimen que todos deben aceptar relativo al mar territorial. En el mejor de los casos, son 12 millas. 12 millas marinas. El espacio aéreo situado sobre el mar territorial, hasta las 12 millas marinas. Y al lecho, es decir, al fondo del mar y al subsuelo. Todo lo que se encuentra por debajo del lecho marino. Hasta 200 millas marinas en el mejor de los casos. Porque existen estados que tienen su ribera frente a frente y hay menos, digamos, de 24 millas. Si estuviera a 30 millas la costa frente a frente, habría que tirar el mar territorial y no hay problema siguiendo las estribaciones de la costa. Pero si hay una isla dentro del mar territorial y esa isla se encuentra a 7 millas de la costa, entonces sí ya habría problema. En esos espacios habría que tirar equidistancia, porque entonces el mar territorial del estado A empezaría ahí, sus 12 millas. Y si está a 7, estaría a 19 millas. Y el espacio entre los estados se encuentra a 30 millas, al otro solo le quedarían 11 millas. Tiene que hacerse una negociación para el establecimiento de una línea de equidistancia. Pero en fin, volvamos. Se establece el régimen jurídico del mar territorial.
Ahora vemos lo que estábamos haciendo referencia al final de la lámina anterior. Aquí ya no estamos en una visión de elevación. Aquí ya no hagan de caso que son drones, sino que están buceando. Y entonces ven el nivel del mar, esas configuraciones, y vamos a tratar de entender qué dice. Se refiere al espacio aéreo, es decir, a lo que se encuentra encima del mar territorial. Y por supuesto también hasta la zona económica exclusiva. Entonces, vemos que el espacio aéreo va hacia afuera. Desde la línea de la más baja marea. Como existe una isla en esa parte, el mar territorial en esta zona la da la isla, el lado de la isla que queda frente al océano. Por lo tanto, vemos que hay aguas interiores que no corresponden al mar territorial. Se llaman aguas interiores y están sometidas a un régimen distinto del mar territorial. Vemos que tiramos una línea de base a las cuales vamos a aprender a tirarlas y aparece el mar territorial hasta las 12 millas marinas. Y por supuesto, el espacio aéreo que es mar territorial. La zona contigua avanza hasta las 24 millas. Y el espacio aéreo también. Lo mismo va marcando el lecho marino y el subsuelo. Al final, pues, la convención dice que tenemos una zona económica exclusiva que llega a las 200 millas. Lo que dice nuestra Constitución es que de este punto a este punto ejercemos jurisdicción y soberanía. No obstante, el Código Civil dice que todo es de acuerdo al derecho internacional. En la práctica, se ejerce jurisdicción y soberanía en el mar territorial de El Salvador. Por supuesto que la forma en que se ejerce es con la fuerza, porque si en la zona económica exclusiva, por ejemplo, la Fuerza Naval encuentra un barco de bandera china, japonesa, estadounidense, lo puede capturar. No porque esté en el mar territorial, sino porque se encontraría realizando una operación ilícita, robándonos recursos ictiológicos o recursos que se encuentran si está succionando nódulos, por ejemplo, sí se puede capturar. Incluso han leído noticias que El Salvador ha hecho capturas más allá de las 600 millas marinas, capturas de lanchas de narcotráfico. Pero eso sucede y es legal y es legítimo porque es un delito de carácter internacional y cualquier estado puede hacerlo.
En nuestro caso, pues, por alguna razón que desconozco estrictamente, al menos en este gobierno, se han hecho capturas realmente profundas, más allá del doble de nuestro mar territorial. Y se ha golpeado el narcotráfico y hay una gran cantidad de personas que están detenidas y en proceso, otras están condenadas por ese delito. Pero volviendo a la convención, pues vemos que efectivamente hay áreas marítimas perfectamente delimitadas y conceptualizadas. De esa forma, hablamos de aguas interiores, es un concepto de la CONVEMAR. En este caso, la parte a que se refiere donde está la flechita a la izquierda. Y aquí. Asimismo, pues, vemos que hay otro concepto, mar territorial. El mar territorial, 12 millas marinas, zona contigua, zona económica exclusiva y la alta mar. Entonces, todos los recursos marinos acá, algunos se encuentran en el mar territorial, otros en la zona contigua y otros en la zona económica exclusiva. Pero también vemos que en el espacio aéreo aparece el espacio radioeléctrico, donde aparecen las emisiones a que se refiere también la CONVEMAR. Vemos aquí el lecho marino. Que va trascendiendo hasta llegar a la zona económica exclusiva. ¿Y qué es lo que sucede ahí? Que también tenemos el subsuelo. De acuerdo, pues, a cada... Dime, Ruth. Sí, disculpe, lo que pasa es que ahí se nos acabó el tiempo y tenemos que ir Ok. Pero antes tenía una pregunta. Los grupos de trabajo que están conformados, bueno, hay una persona que se retiró y hubo un grupo que se quedó de 3 y ya habían empezado a trabajar y hay otra chica que quiere agregarse uno de 4. ¿Es posible que se agregue? Igual se van a dividir en parejas o en tríos. ¿Está bien? Sí, pero entonces el grupo sería de 5. Mejor que llene el espacio del que quedó de 3, por favor. Aunque los de 3 ya han empezado a trabajar. O sea, pues ¿Seguro? porque ya llevan el trabajo bien avanzado los de 3. Entonces, por eso le decía. Bueno, entonces que se agregue a un grupo de 4, pero solo para el primer periodo, por favor. Ok, está bien. Gracias. Bueno, a la orden. Bien. Bien, vamos a llegar hasta acá. Lo retomamos el día martes. Pueden poner su salida.